Cuando hablamos de las promesas de Dios, podemos decir que en la Biblia hay más de 3.500 promesas de parte de Dios para nosotros como sus hijos, lo cual quiere decir que hay bastante de lo que nosotros como hijos de Él nos podríamos beneficiar. Amén. ¿Okay? Son promesas que para cada día el Señor nos ha dejado una promesa, una palabra para el diario vivir. No tenemos excusas. Sí, también podríamos decir de que cada promesa que está ahí no tiene ningún tipo de vencimiento, lo que quiere decir que todo va a depender de cada uno de nosotros que podamos recibir de esa promesa que ya Dios tiene establecida para cada uno de nosotros. Amén. Es importante que lo podamos ver de esa manera. Algo que debemos entender también a través de su promesa, en el momento que nosotros estamos anhelando poder recibir una de las promesas, a lo mejor te han dado una palabra profética, pero dentro de esa misma palabra profética está la promesa ya de parte de Dios que a lo mejor te va a dar algo y en el momento que tú crees que lo vas a recibir, no lo puedes recibir, pero yo te puedo dejar saber que no es en el momento de uno, es en el momento de Dios y que llega justo a tiempo en el momento que uno lo necesite. Amén. Y son promesas que como hijos de Dios, cuando dice de que si nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador, nuestros pecados son perdonados y somos salvos. Esa es una promesa que Dios nos hace a nosotros como hijos. Y así sucesivamente el Señor nos da muchas promesas, que Él siempre estará con nosotros todos los días de nuestras vidas, aun cuando nosotros, que nosotros tenemos vida eterna, no solamente la vida que nosotros tenemos ahora mismo, sino que también Él nos promete que tenemos vida eterna y podemos hablar de un montón de promesas, pero queríamos enfocarlos de un hombre de Dios en la palabra y queremos hablar de Abraham, un poco de Abraham y así ir desglosando lo que el Señor puso en nuestro corazón, de hablar de este hombre de la fe, un gran hombre, un hombre obediente a Dios, un hombre que era íntegro, que no pensaba ni dos veces en cumplir las instrucciones del Señor. Él no la pensaba, él era muy rápido para hacer en accionar lo que el Señor le ponía en su corazón o las órdenes que el Señor le decía. Este hombre es muy conocido para los que saben o los que no saben. Le llaman el padre de la fe. ¿Por qué? Porque fue un hombre que se movió a través de la fe y la obediencia de moverse sin saber a dónde el Señor le decía algo y él se movía sin saber dónde iba cuando le dijo de que dejara su tierra, su familia. Y así sucesivamente, pues él fue haciendo y obedeciendo la palabra del Señor. Una de las cosas que cuando estábamos leyendo y nos estábamos poniendo de acuerdo de qué es lo que íbamos a traer en esta noche, fue eso. Una de las primeras visiones que él tuvo de Dios hacia él fue cuando le dijo, me vas a obedecer yo te voy indicando a qué tierra yo te voy a llevar. Entonces, él no dudó ni un solo minuto. Al día siguiente de él haber tenido esa visión en donde Dios le habló, él recogió todas sus pertenencias, llevó a su esposa, a Sarai, y en ese momento se llevó a la sierva, se llevó, o sea, todo lo que él tenía, no razonó, simplemente hizo caso a lo que Dios le estaba hablando, porque él sabía que detrás de todo lo que Dios le estaba hablando venía una gran promesa. Pero bueno, más adelante vamos a hablar de cuál era esa gran promesa, ¿no? Entonces, para tener un mayor entendimiento, quise poner la definición de qué es lo que es una promesa, ¿ok? Y una promesa es la expresión de la voluntad, o sea, en este caso, la voluntad de Dios, en hacer algo por alguien o de cumplir con un cierto sacrificio, ¿ok? Muy importante. Cumplir con un cierto sacrificio en caso de conseguir algún logro, ¿ok? Yo les recuerdo algo. Cuando hablamos de la definición de promesa, dice que hay que cumplir cierto sacrificio. Y yo creo que para ver las promesas cumplidas en nuestras vidas o en la vida de cualquier persona, si no hay algún tipo de sacrificio, nosotros no podríamos ver la promesa que Dios tiene. Porque siempre hay algo que tiene que pasar para nosotros poder ver la promesa de parte de Dios. Sí, tenemos que pasar procesos y obedecer a hacer lo que el Señor nos manda, nos está mandando. Abraham fue un hombre que caminó en lo invisible. Simplemente agarró sus cosas y tuvo fe. No me quiero adelantar a hablar de la fe, pero las promesas están conectadas
a través de la fe. No podemos creer en nuestras promesas si no tenemos fe. Entonces la fe va delante de todo. Tenemos que tener la fe para poder creer en esas promesas que el Señor nos dio, porque a veces van a haber cosas, si tú tienes una promesa del Señor, estás pasando situaciones, momentos difíciles en tu vida o simplemente estás creyendo por algo. Tenemos que tener fe. Tenemos que tener esa fe, hablar las cosas que no son como que si fuesen y tomarnos de esa fe para creer en esas promesas del Señor. ¿Me entienden? Entonces, vamos a leer la palabra del Señor y vamos a comenzar en Génesis 15, del 15, el 1 al 16. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor, ¿qué me darás siendo así? Ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno, Eliezer. Dice también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira los cielos y cuenta las estrellas, y si puedes contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Wow. Entonces, por eso fue que Abraham le habrá dicho al Señor: espérate, Señor, yo quiero un hijo. No, bueno, en realidad no dijo que quería un hijo, pero le dijo: no tengo un hijo. Van a heredar todas estas bendiciones, todas estas cosas, mi esclavo, personas que no salieron de mí, que no los engendré. Y entonces eso es lo que nosotros estábamos viendo, que él sí quería algo y su deseo era pues tener hijos. Y ahí el Señor le dio su promesa, que no iba a ser un huérfano, un esclavo que iba a heredar, sino un hijo propio de él. Y me llama mucho la atención, porque en otro versículo de la palabra, seguimos leyendo, ¿verdad? En Génesis 16, 2. Estábamos hablando, ¿verdad? Que vino Sarai, que todavía el Señor no le había cambiado su nombre a Sara, que vino Sarai y le dijo Sarai, le dijo: mira, como yo no te puedo dar hijo, Jehová me hizo estéril, pues encuéntrate con mi sierva esclava para que ella te dé hijo, porque en esos tiempos, si usted tenía esclavos debajo de usted y ellos daban a luz, esos hijos también eran de usted. Entonces ella ya se estaba diciendo que era estéril, y estábamos hablando que muchas veces nosotros mismos ponemos estéril las promesas que el Señor ya nos dio, porque en ese momento ya el Señor en los capítulos anteriores le había dicho que ella iba a tener un hijo. Dios le dijo a Abraham: Sara te dará un hijo. Ya le había dado una promesa de que iba a tener un hijo y que no iba a ser un esclavo. Pero en los próximos capítulos, Sarai le decía de que se encontrara con Agar, con su sirvienta, para que le diera hijo, ya que ella era estéril. Y hablábamos de eso, sí, de cómo nosotros podíamos poner estéril esas promesas del Señor. Sí, yo creo que en ese momento empezó a razonar, ¿no? Todo lo que a lo mejor en alrededor le estaba ocurriendo. O sea, él tenía 75 años en ese momento. Yes. Era una persona ya de edad avanzada. Imagínate, una persona ya de 80, 90 años, en lo natural, ¿no? Cuando empezamos a hablar de lo natural, una mujer de 80, 90 años no puede ser que pueda quedar embarazada, ¿no? Ahora, por el poder de Dios, para él todo sí es posible. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos de las promesas que Dios le prometió a Abraham, en donde le dijo que iba a dejar a toda su parentela y que lo iba a seguir y que iba a llevarlo a una tierra. Yo creo que en el momento donde él dijo: ¿cómo tú me vas a dar eso a mí sin tener hijos? Pues que ya Dios tenía un propósito del por qué, un plan ya trazado del por qué lo estaba sacando de ese lugar para llevarlo al lugar preciso en donde se iba a cumplir esa promesa que sabemos que fue darle el hijo prometido a Abraham. Darle todas las bendiciones que estaban retenidas por donde él estaba, porque
El Señor lo movió, lo separó de su familia y después le dio las promesas que él tenía para con Abraham y su familia. Y como Sarai, muchos de nosotros en muchas ocasiones podemos poner estéril esas promesas de Dios en nuestras vidas. No es que la palabra de Dios es estéril, la palabra de Dios es viva, eficaz, es fértil, es verdadera, salva, sana. Su palabra viene y no devuelve vacía. Entonces, los que nosotros tomamos esas actitudes de que como no vemos que esa promesa se cumple, nosotros queremos ayudar al Señor. Queremos hacer las cosas a nuestras maneras. Queremos, tú sabes, lo voy a hacer de esta manera, le voy a ayudar al Señor a ver si se apresura el proceso. Y no hay necesidad que nosotros hagamos cosas secundarias, porque esas cosas secundarias nos pueden costar toda la vida de nosotros, ¿me entiendes? Tendrías que cargar con algo toda tu vida. Esas cosas secundarias que hacemos o cosas, y se lo puedo poner como ahorita, en el momento actual. A lo mejor el Señor te dio una palabra a ti de tener una casa, ¿me entiendes? Y a lo mejor tú no ganas mucho, te hace falta dinero y le metes por aquí y le metes por acá, o los taxes y esto y el otro, para ayudar a Dios, para que te den los préstamos para la casa o algo, y a lo mejor eso no es lo que el Señor quiere. A lo mejor el Señor te dijo, no necesitas calificar para un banco, no necesitas hacer absolutamente nada, yo te daré una casa. Y yo sé que el Señor le está hablando a alguien, o alguien se puede identificar de cosas que nosotros a veces, decisiones que tomamos para que esa promesa se cumpla. No, el Señor no necesita de nuestra ayuda. El Señor necesita que nosotros seamos obedientes y punto. Tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser obedientes y no tratar de ayudar al Señor y no poner estéril esas promesas que Dios nos ha dado a nuestras vidas y seguir creyendo. Sí, más que nada saber y tener el entendimiento de que las promesas de Él se cumplen sí o sí. Amén. Sea, sabiendo que a través de nuestra fe, creyendo, fortaleciéndonos en la fe, si nosotros hacemos la voluntad de Él, a lo que Él nos ha llamado a hacer, al llamado de lo que Él quiere de ti, sí podemos recibir esas promesas, porque las promesas de Él se cumplen sí o sí. Y algo que me llamaba la atención también era de las cuantas veces que Abraham tuvo esos encuentros con el Señor, las cuantas veces que el Señor le dijo a Abraham que él le daría que Sara iba a tener un hijo de él. Entonces me llama mucho la atención, porque cuántas veces aquí, tú sabes, en lo personal o como hijos de Dios, Dios nos ha dado una promesa. O Dios nos ha dado una palabra, y a veces pasan los años y decimos, ¿qué pasa? No ha pasado, estoy creyendo por una sanidad y todavía no veo esa sanidad. El Señor me dio una promesa que por la llaga de Cristo Jesús soy sano. Y Boris también hablaba de que no es en el tiempo de nosotros, sino que en el tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo específico de cuándo esa promesa se va a cumplir. Y eso era lo que estaba sucediendo aquí con Abraham y Sara en ese momento. Y vamos a leer en Génesis 17:4. Y viene Dios de nuevo, se le presenta de nuevo a Abraham por segunda vez, y le dice, he aquí mi pacto es contigo, serás padre de mucha gente, y no te llamarás más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham. En este momento, en este versículo, el Señor le está cambiando los nombres, tanto como Abraham y a Sarai. A Sarai ya no más se llamará Sarai, sino Sara. Entonces, lo que el Señor estaba ahí haciendo de nuevo, dejándole saber que ellos tienen un pacto, que Él será padre de multitudes, de naciones, de príncipes, de muchas personas. Entonces, el Señor le estaba cambiando el nombre. Entonces, y establece mi pacto entre mí y tú, tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Dijo también Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te dará ella hijo. Y la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes, pueblos vendrán de ella.
Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años de concebir. Eso es maravilloso. Eso no cabe en la cabeza de ninguno de nosotros, porque, hello, me estás hablando de una persona que tiene 99 años, casi 100 años, casi 100 años, y una mujer de 90 años. Yo me imagino que él se reía y decía: Señor, tú me vas a dar un hijo. Tú me vas a dar un hijo. Y quiero que piensen, porque hay un punto aquí, que el Señor vino una vez y le dio la palabra, la promesa. Después vino otra vez y le volvió a decir, pero ya años entre medio de esas dos veces. Han pasado años, porque ella hasta le dijo que alguien más tuviera relaciones con su esposo para que él tuviera hijos. Entonces, pero después de eso, otra vez el Señor vino y le dijo que Sara le daría un hijo y que sería madre de multitudes. Eso es maravilloso, lo que el Señor le está dando ahí. Una promesa. ¿Qué promesa el Señor te ha dado a ti, a tu familia? Me acuerdo que, tú sabes, a veces decimos: oh, mi casa y yo serviremos a Jehová, mi casa y yo seremos salvos. Y de repente te quiere entrar la duda y decir: Dios mío, pero este familiar mío, mi papá o mi mamá, no cree. Wow, son difíciles, tienen un corazón de piedra. Ahí mismo tú estás poniendo estéril las promesas que el Señor te dio, con las palabras, hablando mal, hablando lo contrario a las promesas que el Señor nos dio. Y algún dato curioso, cuando nosotros cuando leemos Génesis 17, 4 a 7, en donde dice acá que Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham y de Sarai a Sara. Si nosotros nos ponemos a pensar, cuando algo está siendo cambiado es porque está regenerando algo nuevo. Amén. En uno. O sea, ya sea que aunque tengas 80 años y él haya tenido 90 años, Dios está como restituyendo, está renovando todo aquello para algo nuevo. Amén, o sea, amén. Se llamaba Saraí, ahora se llama Sara. Es algo nuevo, es un nombre nuevo en ella. Él se llamaba Abraham, ahora se llama Abraham. O sea, estamos hablando que Dios está renovando a través de lo que Dios le está prometiendo en esa promesa. Amén. Y es impresionante, porque nosotros no podemos poner en una cajita al Señor, no. Porque el Señor, los planes que Dios tiene para ti, para mí, para nuestra familia, son más grandes de lo que nosotros podemos imaginar. Es más grande, al punto de que podemos seguir leyendo y otra vez el Señor se le presentó a Abraham. Y queremos ponerlo un poco más corto, pero mire, si nosotros nos vamos a Génesis, usted lea todos los versículos, ¿ok? Porque esto es poderoso. Si usted llega a entender lo que el Señor está diciendo acá, hermano, déjeme decirle que vamos a perseverar en esas promesas, vamos a perseverar, vamos a creer en la palabra, en las promesas que el Señor nos ha dado, para que cuando estemos desanimados, nosotros podemos decir: no, yo tengo una promesa de mi Padre Amén. Celestial. Yes. Ahorita puede que esto esté sucediendo, pero yo tengo una promesa. Ahorita mi familiar anda viviendo la vida loca, pero él va a ser salvo, porque tengo una palabra, porque tengo pacto, porque Cristo Jesús fue a la cruz a morir por ti, Amén. Por tu familia, Amén. Por aquellos que andan perdidos, por mí. Él murió en esa cruz y eso no es en vano, hermano. Sigue creyendo, sigue confiando en el Señor, que Él tiene una promesa. Jesús de Nazaret, latigazos arrancaban su carne. ¿Por qué? Por nuestras enfermedades, por nuestros delitos y pecados. Hay un Dios que dio la vida por ti, y esa es una promesa que el Señor nos dio. Él fue a la cruz a morir por ti para que tú y yo viviéramos. No te desanimes, no tires la toalla, sigue adelante, sigue confiando en las promesas que el Señor te ha dado a ti, a tu familia. No sueltes esas palabras. Vamos, saca del closet, de tu corazón, de donde has puesto atrás. Oh, tú sabes, cuando dicen en los servicios,
Si usted quiere escuchar una palabra del Señor o quiere una palabra profética o que quiere que el Señor lo llame, dice, bueno, vamos a pasar por si las moscas. Bueno, que oren por nosotros. Entonces usted ya va en ese mismo momento como, ok, y pum, el Señor le vuelve a ¿qué? A decirle la misma palabra. Amén. ¿Sabe? La misma promesa le vuelve a decir. ¿Sabe por qué? Para que se anime, no para recordárselo. Si usted está enfermo, diga hoy mismo, es presente la promesa del Señor. Por sus llagas usted fue sano. Amén. Dios y sus promesas son vigentes, no tienen expiración. Por eso nosotros tenemos que seguir creyendo, moviéndonos hacia adelante, como decía, Amén. no, hacia adelante con las promesas y palabras de nuestro Padre Celestial. Entonces, me emocioné. Entonces, aquí vino Jehová nuevamente a Abraham y le dijo en Génesis 18, 9 al 13, y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba, ¿verdad? Ella estaba detrás. Ella estaba escuchando. Y detrás de la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad, avanzadísima. Y Sara le había cesado ya la costumbre, ¿sabes? La menstruación. Se rió Sara, pues Sara entre sí diciendo, después de envejecido, como después de viejita, tendré deleite yo. Ay, estamos hablando de una mujer de 90 años, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué Sara se ha reído? ¿Será cierto que he dar a luz diciendo ya vieja? Entonces Sara negó diciendo, no me he reído porque tuve miedo. Ella dijo, tuve miedo, por eso como que me reí. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Y yo me imagino que esa sonrisa no fue una sonrisa de felicidad, ni tampoco una sonrisa de, tú sabes, como ella decía, que miedo, sino de incredulidad. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en Nicaragua, yo recibí una palabra del Señor. Alguien me dio una palabra. Tenía 11 años. Y alguien me dijo, tú vas a venir a los Estados Unidos. El Señor me dice que tú vas a venir a los Estados Unidos. Y yo decía por dentro, estás loca. Y me reía. Pero era de como, tú sabes, de incrédula. Como yo, si a los 11 años apenas comencé a usar zapatos. Estuve hasta los 11 años descalza. ¿Tú me vas a decir que yo voy a ir a los Estados Unidos? Eso no es cierto. Entonces yo me pongo, ¿no?, en ese momento de 90 años que el Señor venga y te diga, tendrás un hijo. Tu casa será salvo, tu padre, tu madre, tus hijos. A lo mejor tus hijos andan haciendo cosas que no tienen que hacer. Y tú como padre has estado clamando al Señor. Y se ha hecho lejos para ver esa promesa del Señor. Pero ¿sabes qué? Tienes una promesa. Tienes un pacto con Dios por Cristo Jesús, por su gracia, porque fue a la cruz. Amen. Y lo que hizo contigo lo va a hacer con tus hijos. Aunque esa palabra se tarde, se va a cumplir. Amén. Se va a cumplir y has de ver la salvación de tus hijos, de tu familia. Vas a ver esa sanidad o esas cosas que has estado esperando en los documentos, papeles, licencias, residencia, ciudadanías, visas que han estado esperando por mucho tiempo, familias reuniéndose. Y muchas veces usted va a estar escuchando muchas cosas, pero nosotros nos tenemos que enfocar en esas promesas, en las promesas del Señor. Entonces, ahí en ese momento, Saraí sintió esa incredulidad como, tú sabes, ¿qué es esto? Pero el Señor te dice, ¿acaso hay algo difícil para Dios? My God, qué palabra más grande. O sea, ¿cuántas veces el Señor nos ha confrontado? No sé, muchas veces. A veces cuando estás creyendo por algo, el Señor te dice, ¿acaso hay algo imposible para mí?
¿Acaso hay imposible? Yo no puedo imaginarme qué tan grande esa palabra, que si el Señor viene y nos dice, hey, ¿acaso hay algo imposible para Dios? No hay. Él mismo le estaba diciendo, no hay nada imposible, no hay nada. En la palabra uno dice imposible, otros dice difícil, que si hay algo difícil para Dios. Entonces, sucesivamente el Señor nos está diciendo que no dudemos, que confiemos en sus promesas, que sigamos adelante, que no nos riamos incrédulamente. Pero más adelante, Sara sí se ríe, pero se ríe cuando la promesa del Señor se cumplió. Porque después de 14 años, ella obtuvo su hijo. Muchas veces nosotros estamos esperando una semana. ¿Cuándo va a venir el prometido? ¿Cuándo va a venir esto? ¿Cuándo va a venir el otro? Ya tengo. Yo era una de esas. Ya tengo esta edad y otra vez sola. Pero no, es en el tiempo de Dios. ¿Cuál era el tiempo de Dios? 14 años. Si yo me imagino que si ella hubiese sabido, no se desespera tanto y no le dice, tengo un hijo con él, o ya sabías el futuro, ya sabías todo, no te ibas a desesperar. Exacto. A veces el Señor nos ha dado una promesa que estamos esperando, muchas promesas que nosotros estamos esperando en lo personal. Pero ¿cómo nos podemos fortalecer en el Señor creyendo en esas promesas? A través de la fe. A través de la fe.